La habitación empezó a dar vueltas durante la ensalada. Me aferré al borde de la mesa de caoba, tratando de estabilizarme mientras mi padrastro seguía hablando sobre las ganancias trimestrales y mi mamá se reía de algo que había dicho mi hermanastra Chloe. El candelabro encima se convirtió en un caleidoscopio de luz fracturada, y supe, con la terrible certeza que solo te da la diabetes tipo 1, que algo andaba catastróficamente mal. Eres tan dramática con tu diabetes, había dicho Chloe esa mañana, poniendo los ojos en blanco mientras yo me revisaba el nivel de azúcar por tercera vez. Estaba parada junto a mi suministro de insulina, con la mano descansando casualmente sobre mi bolsa médica. Ya entendimos, Iris. Tienes una condición. No necesitas convertirla en toda tu personalidad. La ignoré, como había aprendido a hacerlo desde que nuestros padres se casaron hace 2 años. Chloe tenía 25, 2 años más que yo, y desde el primer día dejó claro que le molestaba compartir la atención de su papá y, más importante aún, su dinero. El diagnóstico de diabetes que me dieron a los 10 años era solo otra cosa que ella decía que usaba para recibir trato especial. Ahora, sentada en la cena de cumpleaños de su papá, mi medidor marcaba 427. Peligrosamente alto. Me había aplicado la insulina 20 minutos antes, la misma dosis que he tomado 2 veces al día durante 13 años. Ya debería estar funcionando. ¿Iris? La voz de mi mamá me llegó como si viniera desde debajo del agua. Amor, te ves muy pálida. Intenté levantarme, excusarme para revisar mis suministros de emergencia, pero las piernas no me respondieron. El estruendo de la silla al caer contra el piso de mármol fue el último sonido claro que escuché antes de que todo se torciera. Solo está siendo dramática. La voz de Chloe atravesó la niebla mientras me desplomaba hacia adelante. Seguro quiere arruinar la cena de cumpleaños de papá. Ya saben cómo se pone cuando no es el centro de atención. Pero mi mamá ya estaba gritando. Mi padrastro, Robert, llamaba al 911. Y a través de mi visión borrosa, vi el rostro de Chloe, ni preocupado, ni asustado, sino decepcionado. Como una niña a la que no le salió bien una broma pesada. Los paramédicos llegaron en minutos, aunque a mí me parecieron horas. Mientras me subían a la camilla, uno de ellos levantó mi frasco de insulina y lo examinó con su linterna. Señora, le dijo a mi mamá, ¿de dónde sacaron esta insulina? De la farmacia Riverside, respondió ella, subiendo a la ambulancia conmigo. Siempre compramos los medicamentos de Iris ahí. ¿Por qué? El paramédico intercambió una mirada con su compañero. Este frasco está marcado. ¿Ve esto? Lo sostuvo bajo una luz negra que llevaba en su equipo, y de pronto el frasco transparente brilló con un patrón intrincado de tinta invisible. Riverside forma parte de una investigación federal por manipulación de medicamentos. Están marcando los frascos con tinta reactiva UV para rastrear la cadena de custodia. El rostro de mi madre se puso blanco. ¿Manipulación? Este frasco fue abierto y vuelto a sellar. Y con base en los niveles de azúcar de su hija, sacó sangre rápidamente, con eficiencia. Esto no es insulina. Tenemos que llevarla al hospital de inmediato. Las siguientes horas fueron una mezcla borrosa de sueros intravenosos, insulina de verdad y niveles de azúcar que poco a poco se estabilizaban. Pero lo que recuerdo con más claridad fue la detective que llegó a las 2 de la madrugada, con una placa que decía, Detective Morgan, Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA. Señorita Harper, dijo, arrimando una silla a mi cama. El frasco que proporcionó su familia dio positivo a nuestros marcadores de rastreo. Fue manipulado. La insulina fue reemplazada por solución salina. Agua, básicamente. ¿Puede decirme quién tiene acceso a sus medicamentos? Los guardo en mi cuarto, dije débilmente. En un enfriador médico. Todos en mi casa saben dónde está. ¿Alguien ha mostrado interés inusual en tu medicación? ¿Ha hecho comentarios al respecto? Antes de que pudiera responder, mi mamá se adelantó. Chloe. Esta mañana se quejaba de la diabetes de Iris. Estaba cerca de la bolsa médica. La detective Morgan tomó notas. Necesitaremos entrevistar a todos en la casa. Esto es un intento de homicidio, señora Harper. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Intento de homicidio. Mi hermanastra había intentado matarme. Robert llegó en ese momento, con Chloe detrás de él. Traía ropa diferente,
Se había cambiado del vestido de la cena a jeans y suéter, y tenía el cabello mojado. Como si se hubiera bañado. Como si estuviera lavando evidencia. Esto es una locura, dijo Robert de inmediato. Debe haber algún error. Chloe jamás haría. Papá, yo no hice nada. Interrumpió Chloe, ya con lágrimas corriendo por su rostro. Ni siquiera sé cómo funciona la insulina. Seguro esto es otra de las formas de Iris para llamar la atención. La detective Morgan se puso de pie lentamente. Señorita. Chloe Brennan. Señorita Brennan, ¿está al tanto de que los frascos manipulados tienen huellas dactilares? ¿Y que los marcadores UV también capturan rastros de ADN de quien los manipula después de que se rompe el sello de la farmacia? Las lágrimas de Chloe se detuvieron de golpe. Eso no es posible. Es muy posible. Es tecnología nueva, implementada precisamente por el aumento en los casos de manipulación de medicamentos. 3 personas han muerto en este estado por insulina adulterada en el último año. Quiero un abogado, dijo Chloe rápidamente. Es tu derecho, respondió la detective Morgan. Pero debes saber que ya obtuvimos las grabaciones de vigilancia de la farmacia. Cada frasco es rastreado desde que sale. Sabemos que este frasco estaba intacto cuando fue entregado en tu casa ayer a las 3:47 de la tarde. Tenemos la grabación de la cámara corporal del repartidor mostrándolo entregándotelo directamente a ti. La habitación se quedó en silencio. Incluso Robert dejó de protestar. Tú lo firmaste, continuó la detective, sacando una tablet y mostrándonos el registro de firmas. Aquí dice, C. Brennan. Y según el patrón de degradación del marcador V, el frasco fue abierto aproximadamente 6 horas después, alrededor de las 10 de la noche. Solo lo estaba viendo. Gritó Chloe. Quería entender por qué ella recibe tanta atención por esa enfermedad estúpida. ¿Entonces admites que lo abriste? Yo quiero un abogado. La detective Morgan asintió. Los oficiales están afuera, listos para escoltarte a la estación. Señor Brennan, sería buen momento para contactar a ese abogado. Cuando se llevaban a Chloe, se volteó para verme. Arruinaste todo, me susurró con rabia. Papá iba a cambiar su testamento la próxima semana. Iba a dejarme todo a mí, a su verdadera hija. Pero tenías que sobrevivir, ¿verdad? El rostro de Robert se desmoronó. Chloe, ¿qué estás diciendo? Te escuchó hablando con el abogado, papá. Gritó Chloe. Sobre agregar a Iris al testamento por partes iguales. Sobre cómo es, como una hija, para ti. Yo soy tu hija real. Ella solo es una niña enferma que tu esposa trajo consigo. La confesión quedó flotando en el aire mientras los oficiales le leían sus derechos a Chloe. Robert se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Mi madre estaba paralizada, procesando la terrible realidad de que su hijastra había intentado matarme, por dinero. La detective Morgan se quedó después de que Chloe fue escoltada. La farmacia ha estado colaborando con nosotros desde hace meses, explicó. Hemos tenido varios casos de familiares que manipulan medicamentos para la diabetes. Los marcadores UV se desarrollaron específicamente para detectar este tipo de intento de asesinato. Cada frasco tiene un patrón único, como una huella digital. Cuando alguien lo abre y reemplaza el contenido, deja rastros que podemos detectar. ¿Pero por qué? Preguntó mi mamá. ¿Por qué precisamente medicamentos para la diabetes? Porque el nivel alto de azúcar puede parecer una complicación natural. Las emergencias en diabéticos no son raras. Si no hubieran llegado al hospital a tiempo, si los paramédicos no hubieran estado capacitados para detectar nuestros marcadores, esto se habría considerado un accidente trágico. Luego volteó a verme. Tuviste suerte. Las víctimas anteriores, no la tuvieron. Sus familias se enteraron de la manipulación solo después de las autopsias, que revelaron que no había insulina en sus cuerpos, aunque supuestamente la tomaban. Pensé en las 3 personas que habían muerto. 3 diabéticos cuyas propias familias decidieron que sus vidas valían menos que el dinero, la comodidad o la atención. ¿Va a ir a prisión? Pregunté. Con su confesión, la evidencia en los frascos y el cargo de intento de asesinato, enfrenta entre 15 y 25 años mínimo. Los cargos federales por manipulación de medicamentos son muy severos, y con justa razón. Robert por fin habló, con la voz rota. Lo siento tanto, Iris.
No tenía idea de que fuera capaz de. Sabía que estaba celosa, pero esto. Me decía dramática, susurré. Decía que hacía de mi diabetes toda mi personalidad. Pero la obsesionada era ella. Cada vez que me revisaba el azúcar, cada vez que me inyectaba, me miraba con un asco, como si mi existencia le estorbara. Mi mamá me abrazó. Nos vamos de esta casa. Hoy mismo. En cuanto te den de alta. No, dijo Robert con firmeza. Yo me voy. Esta es tu casa. Chloe. Chloe no volverá. Y necesito reevaluar todo sobre cómo la crié. A la mañana siguiente, la noticia ya había salido en la prensa local. Arrestan a mujer por manipulación de insulina, sistema de rastreo de farmacia salva una vida. La farmacia Riverside era aclamada como heroína por su colaboración con el programa federal. El farmacéutico, el señor Douglas, vino a visitarme al hospital. Llevamos 6 meses marcando los frascos, me dijo. Eres la 4ª persona a la que salvamos. Solo lamento que hayas tenido que pasar por esto para atrapar a quien lo hizo. ¿Sospechó algo cuando ella recogió mi receta? Asintió lentamente. Hizo preguntas muy raras. Que si la insulina podía echarse a perder, ¿qué pasaba si alguien tomaba una caducada? Alertas rojas. Por eso aseguré que tu frasco tuviera más marcadores de los normales. Incluso llamé a nuestro enlace de la FDA esa misma noche. 3 días después, me dieron de alta del hospital. La casa se sentía distinta sin la presencia tóxica de Chloe. Robert había cambiado las cerraduras de mi puerta e instalado una caja fuerte médica a la que solo yo tenía el código. También empezó terapia para entender cómo no vio las señales de los celos peligrosos de su hija. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. El abogado de Chloe intentó alegar enfermedad mental, pero la premeditación era evidente. Había buscado en Internet cómo adulterar insulina, todo quedó en su historial de navegación. Esperó la entrega del nuevo frasco, reemplazó cuidadosamente la insulina por solución salina, y hasta intentó igualar el volumen exacto. Le dieron 18 años. Durante mi declaración de impacto como víctima, me paré en la corte y la miré directamente. Tú dijiste que yo era dramática por mi diabetes. Pero la que convirtió esto en intento de asesinato fuiste tú. Estabas tan obsesionada con lo que creías que yo te quitaba, que intentaste quitarme la vida. El único drama aquí lo creaste tú. Después de mi caso, el programa de rastreo de la farmacia se implementó a nivel nacional. Estiman que ha salvado docenas de vidas. Cada frasco de medicamento crítico ahora lleva marcadores invisibles, testigos silenciosos de cualquier intento de manipulación. Sigo teniendo diabetes. Sigo revisándome el azúcar varias veces al día. Sigo aplicándome insulina con cada comida. Pero ahora, cada frasco que abro tiene una pequeña luz UV incorporada a mi kit médico, un regalo de la detective Morgan. Confía, pero verifica, decía la tarjeta. Robert y mi mamá siguen juntos, trabajando su trauma en terapia. Él creó una fundación en mi nombre para jóvenes diabéticos, no en el de Chloe. Dice que es su manera de redimirse por haber criado a alguien capaz de tanta crueldad. ¿Y Chloe? A veces escribe cartas, alternando entre disculpas y acusaciones. Ya no las leo. Está donde debe estar, en un lugar donde no puede adulterar los medicamentos de nadie, donde sus celos no pueden volverse mortales. Los marcadores invisibles me salvaron la vida. Pero lo que realmente me salvó fue la red de personas que tomaron en serio la manipulación de medicamentos, el farmacéutico que notó las señales, los paramédicos entrenados para detectar los marcadores, la detective que no soltó el caso y el programa federal que entendió que, a veces, el verdadero peligro viene desde dentro de casa. Mis frascos de insulina ahora descansan en una caja fuerte médica, cada uno con esos patrones invisibles que probaron que alguien quería matarme. Pero también son testigos de algo más, que sobreviví, que la justicia existe, y que a veces, lo más valiente que puedes hacer es seguir viva.